Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Bienvenidos, gracias, un placer enorme estar con ustedes. Esta mañana tenemos como invitados en esta primera parte a tres expertos conocedores en materia de seguridad y también en el tema de derechos humanos. Quiero darle la más cordial bienvenida a Luis Contreras. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Buenos días, Ernesto, un gusto estar contigo en tu programa. Un saludo a tu audiencia, Misael, Bessi, un gusto estar aquí con ustedes para analizar la realidad política del país. Así es, en efecto. Fíjate que también presento a Bessi Ríos, abogada de la República, activista de derechos humanos y también cumpleañera, ¿verdad? Este día, así es que felicidades, ¿eh? Buenos días, un placer estar con la teleaudiencia que todas las mañanas se aboca a ver el programa. Un gusto estar aquí con los colegas. Ernesto, Isael, compañero, aquí estamos. Entonces, bienvenida. A platicar. Bueno, aquí tenemos al Torogoz, artífice, ¿verdad? El vuelo del Torogoz es una de sus últimas obras escritas por Misael Rivas, a quien quiero darle la más cordial bienvenida, y que precisamente el día de ayer también estabas cumpliendo años, ¿verdad? O sea, sí, esta mañana es de cumpleañeros, ¿eh? Bienvenido, gracias por acompañarnos, Misael. Muchas gracias a los amigos que nos están ayudando a discutir sobre El Salvador. Gracias, Luis, gracias, Bessi, por estar acá con Ernesto, y esperamos tener una hermosa tertulia, y gracias por el libro que te lo regalo, y aquí quiero aprovechar, quiero regalarle... Obsequiarle un libro. Gracias. Bueno, se trata de un libro que relata un documental de la vida real y un dramático testimonio de la aventura que tienen muchos, pero muchos indocumentados, ilegales o mojados que se van casi desnudos tras el sueño americano, ¿cierto? Así es. Este libro recoge más de 80 personas que hicieron el favor de decirme cómo es que estaba siendo desarrollada su viaje hacia Estados Unidos, e incluso tiene mucha participación de las entrevistas de los que antes eran héroes de los pueblos, los famosos coyotes, ¿verdad? Sí. Y que ahora pues son delincuentes. Y también le quiero hacer un agradecimiento público al gremio de transportistas libres de México, que me permitió viajar en su cámara de seguridad para que yo pudiera ver los lugares por donde también ellos se iban. Sí. Esa realidad, ¿no? Sí, así es, porque son cosas bien diferentes que hay que vivirlas, así como la hermana República de Guatemala y Honduras, que me permitieron estar en sus tierras para investigar las zonas y me brindaron mucho apoyo. Este libro me llevó a escribirlo más o menos 5 o 6 años, y salió hasta ahora porque tenemos la bendición que una fundación nos hizo el favor de hacer la publicidad. La primera edición Así como es. tal. Bueno, la verdad que cuando hablamos, Luis, Bessi y el resto también, yo creo que es importante esta mañana plantear que el objetivo de tenerlos a ustedes es hacer un análisis precisamente sobre el tema de la migración forzada, el tema de la seguridad, que es el punto también detonante de todo esto. ¿Cómo ustedes están examinando también este factor? Comienzo contigo, Luis. Sí. Y tienen la palabra los tres en esta conversación. Excelente. Bueno, pienso que el país ha llegado ya a una coyuntura en la cual ya no podemos enfocarnos, es decir, el gobierno central solamente en una persecución del delito. Yo creo que ya está trascendiendo a una derivación más amplia, un poco más holística, que ya le hemos hablado en diversas ocasiones, ya edificar un arquetipo de seguridad ciudadana. Y no solamente esto le va a competir a las autoridades policiales, militares que están colaborando con la seguridad pública, y es un punto determinante porque llega un momento que se tiene que decidir en hasta qué fecha va a llegar la Fuerza Armada en las calles, porque no es bueno que se vuelva de forma permanente. Obviamente en su momento de forma focalizada ha sido necesario, indudablemente. Sin embargo, ya se debe trascender algo más holístico, más amplio y que sea sustentable en el tiempo. Por ejemplo, yo he citado muchas veces los proyectos Cubo de tejido social, el cual es una muy buena opción de política de prevención social de la violencia que en el pasado nunca se había hecho. Sin embargo, debe también edificarse, comenzarse a implementar ya un modelo también, por ejemplo, en centros penitenciarios. Ya no esa cuestión que es la que vende mediáticamente en comunicaciones, los grilletes, sin luz, sin sol, es decir, ya no es una cuestión de esa índole. Por ejemplo, Italia montó un modelo en el cual ya no se enfocaba tanto en
esa cuestión de que no vean el sol los presos, de que básicamente casi una tortura, sino que básicamente un entorno en el cual les permite irse adentrando para una posterior reinserción en la sociedad, porque es el punto de inflexión. Yo creo que está muy ligado incluso a los temas que toca Misael en el aspecto del desplazamiento, de la migración, porque muchas de estas personas al salir de las cárceles, al no tener opciones laborales, ya sea obviamente por su pasado delictivo, buscan migrar. A veces la migración no solamente es porque la provocan las maras, no solamente es porque no hay empleo, sino que estas personas también no dejan de ser seres humanos. Yo por eso en su momento inclusive no he estado de acuerdo con la pena de muerte, porque realmente cuando el Estado avala la pena de muerte, está asumiendo que fue incapaz el Estado en sí de poder lograr darle a la persona, en este caso a un salvadoreño, una reinserción digna nuevamente para la sociedad. Por eso es importante mencionarlo, es un equilibrio el que hay que generar tanto en el aspecto preventivo, evitar que jóvenes en riesgo en lugares focalizados como se está trabajando en este caso con los proyectos Cubo, para lograr que no ser selectivos, no ser adoptados por las maras y pandillas. Ya no solamente el enfoque mediático de las noticias, de los desbaratamientos de operativos, etcétera, sino que apuntarle mucho a eso, ese flagelo también, los desplazamientos forzados. Por ejemplo, hay muchas organismos multilaterales que apoyan esto, el Banco Mundial es uno de ellos y hay que saberlo aprovechar. Lo ha hecho en Costa Rica, lo ha hecho en África específicamente también, en Medio Oriente, en países en los cuales el desplazamiento también se ha dado la migración hacia Europa, creando unas políticas intergubernamentales con los países de turno para lograr brindar esa vida digna a las personas y evitar la migración. Ese es uno de las opciones que las personas realizan. Otro es cometer hechos delictivos. Por eso yo en mi análisis va basado en esto, en que ya no solamente nos enfoquemos en una persecución del delito, sino que ya en que el Estado logre acercarse, tener esa proximidad con la ciudadanía, esa cercanía, ese involucramiento para edificar el arquetipo de seguridad ciudadana. Ok, Bessie, a ver, ¿qué elementos puedes agregar a esa descripción que es quizás muy típica, ¿no? Partamos de cómo está el país para saber qué es lo que estamos haciendo con relación a este tema, que de acuerdo a las estadísticas, no sé si todavía es vigente, las mediciones, de cada 10 salvadoreños creo que 7 personas estaban... Los últimos datos que nosotros tenemos que se dieron hoy en enero es que en el año 2020 17.165 salvadoreños fueron detenidos en frontera con Estados Unidos. Este es en el periodo de la cuarentena, cuando había restricciones de movilidad. Para 2021 eran 98.690 salvadoreños detenidos en la frontera. Esos son los últimos datos que tuvimos en enero, que publicaron los medios locales. La realidad es que el desplazamiento o la expulsión de salvadoreños hacia conseguir cumplir su sueño por la falta de oportunidades, falta de trabajo, la delincuencia, la exclusión social, no hay salud, la educación, hay una ensalada de condiciones que expulsan cantidades enormes de salvadoreños que prefieren irse en esa ruta del migrante que es peligrosa, donde se exponen a la trata, donde se exponen a los grupos delincuenciales, se exponen a perder la vida, incluso van acompañados con sus propios hijos, mujeres embarazadas en el camino. Te indica de que qué tan grave es la situación en El Salvador como para que te arriesgues irte en ese camino al amparo de Dios, ¿verdad? De ver si logras llegar. Y la realidad es que yo siempre he tenido una tesis. El Salvador, después de la política económica del tema del café, donde todo el sistema se volcó por el café, hasta el sistema educativo está diseñado para que los niños al salir en octubre fueran a las cortas de café, no existe otra política económica más que expulsar al salvadoreño. Nadie ha generado otra política. ¿Por qué? Porque al expulsar salvadoreños, tú tienes el mercado nostálgico, que es lo que te permite el tema de exportaciones, y además las remesas, que son casi lo del presupuesto general de la nación, que te mantiene todos esos centros comerciales llenos, y la cultura del consumo en este país. Es decir, el tema, por ejemplo, del mercado nostálgico con el tema de las exportaciones ya hubiera reducido, porque la primera generación es la que extraña los tamalitos, la siguiente ya no, pero como aquí estás expulsando de manera diaria a salvadoreños, mantenés ese mercado. ¿Qué significa? Yo te puedo decir que de manera histórica a mí me da la impresión que los diferentes gobiernos que en estado de turno les interesa que se siga yendo la gente.
porque esa gente sigue mandando remesas. Claro. Porque esa gente sigue y es un pilar sosteniendo. fundamental. Sí. Esa es la política económica, expulsar salvadoreños, y aquí yo no veo a nadie que haya cambiado esa condición. ¿Comparten eso ustedes? No, indudablemente, para nadie es un secreto que a nivel económico las remesas, incluso post pandemia, han logrado subsanar las necesidades de mucha población salvadoreña, obviamente, y esto también genera, es bien interesante porque esto también genera una comunidad de muchos salvadoreños que viven acá, que son dependientes de estas remesas, los cuales hay gente que ya no quiere trabajar, inclusive en su momento, esto no es nuevo, cuando se reconstruyó la carretera de Los Chorros, se recuerdan que trajeron hasta hondureños a trabajar porque gente ya no quiere hacer trabajos en Zafra, por ejemplo, nicaragüenses, etcétera. Lo que pasa es que en nuestro país no es solamente de esas épocas. Ya se volvió una costumbre, ya tenemos nosotros esto bien cimentado como un plan de las zonas, porque por ejemplo Oriente, la zona de Morazán, Usulután, nicaragüenses tienen que venir a El Salvador a trabajar en lo que es toda la plantación. Entonces eso ya se volvió una necesidad para nuestro país, porque no tenemos elemento de fuerza joven que pueda hacer o pueda buscar una perspectiva. Pero yo le voy un poco más allá, porque esto nos ha dañado muchísimo incluso en la credibilidad que tenemos en cada uno de los salvadoreños, porque no le estamos apostando a El Salvador. El Salvador tiene que seguir siendo la mejor inversión de nuestro país y lamentablemente no lo es. Una política que hace falta que implementen es que el salvadoreño vale la pena, porque si no se des en cuenta, la Fuerza Armada está desde 1994 con los famosos grupos de tarea conjuntos que se llamaban, así originalmente se llamó, con el doctor Armando Calderón Sol, y de ahí para acá no se ha visto otra cosa porque fue fuente de trabajo, incrementarlos o mantener algún tipo de soldados en la calle. Luego también hay que empezar a explotar si realmente nuestro país ya se está preparando para el día de mañana. Yo creo que todavía falta mucho, creo que todavía estamos interesados, bueno, están interesados muchos en que el salvadoreño se vaya del país. Yo apoyo a lo que dice Bessie por una sencilla razón. Si no, ya hubiesen visto primero la política educacional y confiar en el salvadoreño para que se quede. Aquí se está yendo todo el mundo porque necesitan que tengamos el salvadoreño que manda ahora también los euros, porque ya no son nada más de este lado. Estamos viendo de que se fueron, por ejemplo, a Europa. Ha habido una avalancha de salvadoreños tan grande que el año pasado, si mal no me acuerdo, en octubre se dio una ley transitoria por el Parlamento inglés, en donde países latinoamericanos no fueron aceptados, 7 en específico, si mal no me acuerdo, uno de los 7 en específico que no aceptaron fue El Salvador, por la cantidad de salvadoreños, y todo lo que estaban presentando era violencia, violencia, violencia. Y entonces entra en la paradoja que le preguntan, bueno, pero si está anunciando el gobierno que no hay ya violencia, porque hay un plan que ha controlado la violencia, ¿por qué se vienen? La gente empieza a decirle y llevarle las pruebas y le dicen, mire, yo vengo desplazado de tal lugar y aquí están las denuncias que he presentado, etcétera, etcétera. Entonces, así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos dos frentes de El Salvador fuera del país. Uno, el que presenta oficialmente el gobierno, y el otro el que presenta nuestro desplazado, nuestro salvadoreño. Y quiero aclarar una cosa, aquí hay que ser uno correcto. Todos los que vienen a los paneles, llámense ministros, incluso el señor vicepresidente o el señor presidente que vienen a discutir, traen lo que le dicen los de abajo. Los que le dicen, señor presidente, mire, en X lugar, en Sonsonate ya no hay delincuencia. Entonces, ¿cómo va a venir él a reaccionar si le dicen a él esa situación? Lo que tenemos que hacer es que los que trabajan para nosotros, que están en el gobierno, deben de ser honestos y decirle qué está pasando para que no mientan. Porque si no, se va a seguir manipulando cifras. ¿Cómo va a ser posible que si ya tenemos un plan control que está funcionando, cómo va a ser posible que todavía seguimos confiando en el testigo criteriado? La tecnificación de la fiscalía. ¿Y qué pasó entonces con esos laboratorios, por ejemplo, de la PNC? Se supone que ellos ahorita inauguraron uno con una vasta tecnología que se va a quedar otra vez atrás en medio año porque no tienen la cantidad de resolución o de técnicos para las resoluciones. Entonces, ¿qué sucede? Le apostamos al testigo criteriado. Si no, vean una cosa, les traigo rapidito el asesino de Chalchuapa.
Resulta ser que ya no se supo cuántos cuerpos habían en la fosa. Les comento eso. Resulta ser que el asesino de Chalchuapa hace 2 semanas iba a tener su audiencia. ¿Ya? A mí me sorprendió porque andaba haciendo las últimas investigaciones. Hoy voy a dar una conferencia a través de mi Universidad de Guatemala sobre eso y anduve haciendo lo que era la investigación. Y resulta ser de que ese día que hago las preguntas, primero me fueron enfáticos y me dijeron: ese proceso está súper reservado. O sea, ni siquiera la palabra me da risa, porque la palabra súper reservado, como que nosotros los salvadoreños no somos muy dados a eso, pero bueno. Y me dice: fíjese que no va a poderlo ver. Y eso, de todas maneras, ¿por qué? Es que se suspendió la audiencia, me dice. Y mire, y al final, ¿y por qué? Y se le salió a la persona y me dice: no, es que está por 2 feminicidios, Dios me guarde. Si le encontraron 4 fulanos muertos en la sala, él dijo de cuántos habían y le admiten, dijo: no, yo eché 9. Bueno, y eran más de 40. Entonces, ¿qué pasa? No, es que él es un testigo criteriado. No podemos seguir haciendo eso. Eso es bien grave. Okay. Sí, algo importante es que organismos multilaterales, de igual manera que le dan atención a la seguridad ciudadana de forma muy amplia, porque es importante mencionarlo y recalcarlo, que no podemos, obviamente se atacan los flagelos de forma individual, sin embargo, están en una misma sintonía, es un engranaje de flagelos los cuales hay que meterlos en una sola sartén. Por ejemplo, a nivel internacional se le llama la digitalización de la justicia. No podemos obviar que somos un país subdesarrollado, pero ya vivimos una realidad virtual también. ¿A qué quiero llegar con esto para la concreción? Que básicamente lograr que la burocracia, la tramitología del papel también vaya quedando desfasada, es decir, desechada totalmente. Muchos internacionalistas mencionan de que esas leyes que fueron creadas cuando todavía existía papel deben de ser actualizadas, mencionan a nivel internacional, incluso bien gracioso en el sentido de que uno puede decir: ¿acaso no sirven? Es una actualización la que se debe dar. Por ejemplo, muchos procesos, bueno, ves y el amigo que son abogados, no, que cuando ven litigios, casos, lo engorroso de las audiencias, los tiempos, lo engorroso es grave, exacto, pero la revictimización del sistema, las víctimas, es peor. Definitivamente. Por ejemplo, aquí, ya se está haciendo algo con respecto a eso, las audiencias virtuales. Es decir, cómo se puede ampliar, dinamizar a otro tipo de delitos, cómo proteger a los testigos también, indudablemente, porque sabemos que un país pequeño como el nuestro, la gente del FBI menciona eso, que aquí es difícil incluso para los policías que trabajan de encubiertos porque somos un país pequeño. Nosotros en Estados Unidos los mandamos al otro lado del país y eso además de tener fondos para un programa de protección de testigos, en el caso salvadoreño se hablaba que existía un programa de esa índole, pero bueno, ni siquiera hay un refugio para mujeres que hayan sobrevivientes de violencia, que busquen salirse. Había pero se han hecho esfuerzos, digamos, sí. No vamos Lo que pasa, Ernesto, digamos, a ver el lado solo gris, oscuro de todo esto. Yo creo que el problema ha sido tan complejo, si lo venimos a capitalizar en el tiempo. Por eso es bien estructural, ¿verdad? Realmente. Para poderlo comprender qué es lo que tienes ahora. ¿Por qué tenés delincuencia? Porque la gente no tiene trabajo. Alguien decía por acá: la economía no se reactiva por decreto, que creo que... Pero ese es uno de los puntos también, porque también es más estructural, es bien cuestión bien antropológica. Sabemos que a nivel de estudios, las Naciones Unidas han hecho una infinidad de estudios que Latinoamérica en sí, no solamente El Salvador, es la región más violenta del mundo, inclusive muy por encima de países que están en guerra. Es decir, no solamente es que no tienen trabajo, sino que también es estructural, falta de oportunidades, educación, salud. Lo que mencionaba hace un momento, cuando no se le da atención también a la gente que sale de las cárceles, una reinserción real que le pudiera brindar. No se trata solamente de encarcelarlos, de decir no están viendo la luz, o sea, no se trata de... Y el tema de la impunidad también, porque la impunidad es una cosa estructural que viene desde las esferas altas de poder. El tema del oportunismo y de la sinvergüenzada, que también funciona mucho. Aquí la gente le gusta, por ejemplo, decir: X funcionario está cometiendo actos delictivos por X o Y indicios, pero te saltas el semáforo en rojo, haces el giro ilegal, no le pagas la cuota alimenticia a tus hijos porque no querés que la mujer se lo vaya a gastar con otro hombre, ya nomás cumplió 18 años el cipote, ya no le querés pasar la cuota y que vea cómo le va en la vida. Es decir, aquí hay un tema educacional. Alfa Padilla dice también, fíjate que agrega otro elemento: buenos días, y la inflación, ¿qué podemos decir? ¿Cómo está golpeando fuertemente también? Tenés un incremento del combustible fuerte y que ojalá
Obviamente allí también... Ojalá este problema entre Rusia y los Estados Unidos, en el caso de Ucrania, no vaya a terminar. Fíjate que ya que mencionas eso, solo quisiera hacer tal vez como un paréntesis con respecto al tema, con la cuestión de los combustibles. Ayer en otro programa de opinión yo mencionaba esto. El Fondo Monetario Internacional reconoció que la recaudación fiscal en El Salvador fue muy buena. Por eso en diciembre del año pasado el ministro de Hacienda fue que tomó las medidas de quitar el descuento de renta a ciertos salarios. Hasta 1,000. ¿Por qué no hacer algo transitorio en este caso con los impuestos del combustible para paliar un poco la situación de los salvadoreños? Fíjate, es decir, que yo ahí tengo un bemol y te voy a decir por qué los impuestos que se le han colocado al galón de gasolina, cada uno tiene una partida la cual suple ciertos gastos, pago de maestro, para el funcionamiento propio del Estado. Yo no sé qué tan factible es, por ejemplo, porque ahí estamos recaudando el impuesto para el tema del gas licuado de petróleo. ¿Vamos a pagar los $20 por el tambo de gas o hay que subirle para que seguir soportando? Eso lo que trae, con el debido respeto, es una pésima política que tenemos en el país. Eso es sencillo, porque no poder quitarle por lo menos el nombre de un tipo de impuesto ya es una situación que en el país no se tiene la capacidad para hacerlo. Vean, todavía no hemos llegado al grito que llegamos hace bastantes años, que se llegó a 4.78. 2008, casi $5. Así es, casi $5. Nos faltan todavía 47 centavos más o menos, o sea, 2 incrementos más. ¿A qué vamos a llegar con esto? Que nuestro país para mí, están haciendo ensayo y error de cuánto el salvadoreño está aguantando, y lamentablemente nosotros tenemos una deficiencia de protesta cultural. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Acá el salvadoreño siempre ha tenido en su mente de agachar la cabeza y de aguantar. ¿Por qué? Porque si yo estoy bien, no me importa el resto, y eso es falta de unidad, y por eso es que yo dudo mucho que nosotros podamos tener una cohesión de nación a corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que perseguir nosotros nuevas políticas. Bessie decía algo que también su servidor les ha estado diciendo: la educación. Resulta ser que tenemos 2 generaciones que están perdidas, y con todo respeto lo digo, y así es, están perdidas con lo que son los sistemas de pandillas. Estos muchachos, para reinsertarlos, estamos hablando de jóvenes de 22, de 20 años, para reinsertarlos es casi imposible si nosotros no presentamos un plan en el cual a ellos se saquen y se pongan y se puedan hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron, ellos tienen un trabajo llamado perteneciente a la Mara tal cosa. ¿Por qué? Porque incluso, y esto es increíble, tienen hasta un sistema previsional para cuando se retiren, más o menos a los 44 años. Yo conocí a una persona que sirvió de testigo y fuera de los tribunales me dijo: no, yo estoy pensionado por ellos, me dieron X cantidad para montar mi tienda, me compraron un vehículo, yo jamás he sido en contra de ellos, y me dan en aquel momento $200 mensuales más lo que le habían dado. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos dicen: hombre, si esto le hicimos a la familia, a la Mara, como le quieran decir, no nos deja. Entonces, a eso se ha enfrentado y a eso se enfrenta el gobierno. Deje eso, cuando caen detenidos, el grupo delincuencial sostiene a los hijos y a la pareja del delincuente. La verdad es que las soluciones con el tema de pandillas debe de ser bastante amplio y con mente abierta, porque los países o las ciudades donde existen grupos bueno, en toda ciudad hay un barrio peligroso, y cuando tú vas de turista te dicen: mira, el barrio tal no se vaya a meter porque ahí va a salir chulón, vea. Pero, por ejemplo, en el caso de los norteamericanos, vea, las pandillas o las gangas, tanto en Los Ángeles, en Downtown, como en Nueva York, que es lo que hicieron los alcaldes de la zona. Los guetos, abandono institucional. Pero claro, los guetos es, por decirte de alguna manera, que se queden con el limón, por ejemplo, pero no con todo soya. Y miles de películas han visto ustedes. Bueno, ahí está la famosa El maestro con cariño, que es en Inglaterra, que al final son un profesor, buena gente, que llega y se sacrifica por los estudiantes y los saca adelante. La verdad es que aquí quieren sacar a estos grupos cuando los primeros pandilleros que vinieron en los 90, cuando yo tenía 12 años, ya son abuelos. No, mira, estás hablando de abuelo, de papá, de nietos pandilleros. Claro, bueno, pero si lo vemos en términos estadísticos, aunque hay una discusión, hay un debate sobre, bueno, si tenemos estadísticas que han bajado, el caso de homicidios,
pero por otro lado tenemos fosas clandestinas. De que hecho, yo no sé dónde los cuentan, fíjate que desaparecidos. De hecho, eso es una buena pregunta que deberíamos de hacer. Con el tema de las fosas clandestinas que aparecen 29, 30, 40 cuerpos ahí, ¿a dónde los está contabilizando la tripartita? Porque yo entiendo que la tripartita es la que te manda el dato de, mire, tanto fallecidos, o te dicen, mire, hoy no hubieron fallecidos, Sí, pero hoy no hubieron fallecidos, pero hay una fosa con 40 muertos. ¿Dónde los están contando? Exacto, la temporalidad del conteo puede que esté el fallo. problema que vamos a seguir teniendo es porque no estamos viendo esto global y sentarse realmente a escuchar entidades, por ejemplo, que están tratando de apoyar. Porque sí es cierto que los homicidios que antes mirábamos y que eran una forma de llamar la atención para que la gente supiera cuál era el dominio y qué pasaba con el resto, esto pareciera ser un contubernio de estarse callando y desaparecerlos, porque es cierto, por ejemplo, de las fosas recientes que se encontraron, el número fue 26 salvadoreños que desaparecieron y que decían, todavía había un artículo el día de ayer que por ahí decían a un periódico digital, no, decía, es que lo que pasa es de que los jóvenes están yendo con las parejas. Regresamos al mismo tema, que no tiene nada que ver, eso no es cierto. Vean, si hay un estudio de las Naciones Unidas, y esto lo he sostenido y lo comparto, que el 80% de los desaparecidos en un país como el nuestro son muertos. Un 10% se van por la necesidad, un 5% que posiblemente sea romanticismo y un 5% que es por vicio. Entonces, solo termino la idea. ¿Qué va a suceder? Esas fosas que ustedes están viendo están teniendo salvadoreños, y no crean que estamos teniendo nosotros nada, ahora es el boom. No, llevamos ya más de 447 fosas con salvadoreños. Aquí hace falta, por ejemplo, el banco de ADN. ¿Por qué? Porque al momento de tomar un fémur o una muestra, podemos ir a ver. Una vez estábamos contigo acá recién lo de Chalchuapa, y presentaban un cadáver, y yo le decía si son dos personas. ¿Por qué? Porque el fémur no corresponde con porque ese es de hombre y este es de mujer, y el cadáver era de una mujer. Entonces, obviamente ya eran dos personas, ¿verdad? No es que iban a dar uno sin una pierna y se acabó. No, eran dos personas. ¿Qué hicieron con el otro cuerpo? ¿Cómo lo mutilaron? Ahí eran dos familias que se les iba a dar santa sepultura. Entonces, es más complejo lo que estamos necesitando hoy. A ver, y que el control territorial sigue siendo de las pandillas, porque esas fosas, las comunidades saben que existen, porque por ejemplo en el caso de Chalchuapa, muy concreto, que es una colonia de casa pegadita, ¿cómo es que estás abriendo ese hoyo y no te dé el tufo al vecino? Sí, que sí, aquí hay otro elemento que creo que el control lo que tú es, aparte de ello, es también el tema de la confianza de la población para poder denunciar. El problema es cuando tú vas a hacer una denuncia y no tenés la garantía necesaria, no sabes si también con el propio criminal estás hablando. Estamos hablando de las estructuras de exterminio también, que se encuentran permeadas en los cuerpos uniformados, que esas son realidades. Pues no sabes si esa es una casa de trata, porque desapariciones de jóvenes se han estado dando por décadas, no se sabe para dónde van, y vos no sabes si aquí hay estructuras de trata de mujeres, de trata de blancas, y toda esta articulación, prostitución. Y toda esta nueva articulación jurídica que se ha hecho con los cambios en los tribunales, vayámonos ahora a ese escenario. Yo creo que es bueno también no solo quedarnos en el territorio, sino que también irnos al escritorio donde se imparte justicia, ¿no? Porque es importante. Yo creo que es necesario. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? ¿Te parece? 7, 1 minuto. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de poder pasar a hablar sobre el otro escenario que tiene que ver con el tema de la justicia bien aplicada, y hoy con este nuevo cambio que ha sufrido el sistema judicial, tengo acá una pregunta que me parece, o un comentario que hace un televidente que me parece muy importante también sumarlo al análisis que está haciendo. Dice: felicidades a tu panelista. Creo que ellos tienen muchísima razón al considerar que en el país hace falta mucho que hacer por el tema de la delincuencia. Es más, los gobiernos anteriores se aprovecharon con llevar a cabo algunos planes, pero fueron infructuosos. A lo mejor había el negocio que él dice de la... entiendo que el negocio de las armas se refiere al tema de las ¿cómo se llama? Agencias de seguridad, ¿verdad?
Pero es importante también, dice acá, recalcar los asestos que esta administración de gobierno, la Fiscalía, hay que felicitarla por todos estos golpes que se le está dando a la narcoactividad, por ejemplo, que ha sido muy efectiva, al tema en particular de la captura de los operativos contra la delincuencia, el más reciente decomiso de armas en el caso de la frontera de La Matillo, creo que es, según entiendo, que se dio. Y otras cosas que son dignas de resaltarlas por tu panel. Sí, yo quiero felicitar al amigo que hizo la opinión, porque es cierto, es que no se trata de echarle tierra y no lo estamos haciendo a las cosas buenas, pero también hay que buscar algo que se llama la legalidad. Vean, un error gravísimo que se tiene es que en El Salvador dice, es que los jueces lo sacan. No, 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 es que las leyes están para respetarse y para que el andamiaje surta efecto y se cierre. Aquí hay un error, por ejemplo, con estos toneladas de narcóticos que han agarrado. La última fue a 587 millas marítimas mar adentro. Nuestro país tiene control sobre 200 millas marítimas. Eso quiere decir que todo lo que está arriba de 200 millas marítimas nosotros no tenemos jurisdicción. Y por lo tanto, las leyes internacionales penales, deberían de dejar en libertad a estas personas que se capturaron. Nuestros jueces debían de estar en la obligación de soltarlos porque fue internacional, en aguas internacionales donde no hay jurisdicción. Entonces, ¿cómo es posible traer de aguas internacionales a El Salvador a juzgar? Ese es un grave error. Pero está bien, se paró, ¿verdad?, lo que era el flujo de las de la narcoactividad. Pero el error, ¿por qué lo ves? Al final estás evitando que... No, me refiero porque lo que pasa es que el caso se va a caer. O sea, tendría que caer. Ya la judicialización, habla Misael, y fíjate que eso es muy importante mencionarlo, porque ¿qué pasó con la ley mano dura, supremano dura, que no se lograban judicializar los casos? Exactamente. Eran inservibles esos operativos, megaoperativos que se hacían, al final quedaban libres, es decir, y salían como a fuerza. Antes de la pausa quería dar unos datos interesantes. Por ejemplo, yo siempre lo mencioné al inicio del programa, de ver más allá también. Recordemos que la seguridad es generar una cultura de prevención del delito, anticiparnos a la amenaza, identificar sospechosos, identificar los posibles delitos que se puedan hacer. ¿Cómo se logra anticipar hoy en día en países de primer mundo? A nivel tecnológico. Por ejemplo, en los ODS de las Naciones Unidas aparece que El Salvador a nivel de infraestructura está en nivel de rojos, es decir, somos un país muy rural todavía. Al tener una infraestructura de mejor nivel, que yo creo que hacia eso va encaminado ya el país, a nivel de cámaras, videovigilancia, etcétera, se va logrando un desplazamiento del delito. Es decir, ya no va a ser necesario llegar a detener a la persona porque asesinó a alguien. Es decir, no se trata solamente, como mencionaba al inicio, de la persecución per se, sino que anticiparnos y disuadir para que ya no suceda aquel flagelo. En otros países, por ejemplo, he mencionado Londres, es la capital del mundo con más cámaras de seguridad en su ciudad. No hay nada que no quede registrado y eso genera un disuasivo para los delincuentes. Con la parte legal que tú mencionabas, Ernesto, de cómo está el sistema legal en nuestro país, fíjate que el Banco Mundial hizo un estudio bien interesante que el 80% de personas en Latinoamérica considera que la justicia, la parte legal, es corrupta. Confían alrededor de nada más el 30%, y en Europa es al revés. En Europa hay una confiabilidad del 70% del sistema legal y no confían en la policía. Es decir, lograr los niveles que se tienen en Europa a nivel de credibilidad de la ejecución de leyes sería muy bueno hacerlo. Y yo creo que está muy relacionado con lo que menciona Misael, porque la gente ve que se caen los casos, la gente ve que a pesar de poner la denuncia no le resuelven. Yo creo que esto va bien relacionado no solamente en El Salvador, sino que a nivel de muchos países. Ahí ha hecho falta mucho trabajo de la sección de investigación judicial de la Corte Suprema de Justicia. Por ahí, ¿En qué sentido? Mira, ciertamente de cuando salís de un proceso judicial, después de otorgada la sentencia, salen las dos partes. Una que dice que el juez tiene la razón y es un buen juez porque ganó el proceso, y el que te dice que el juez es corrupto y lo compraron porque perdió el proceso. Pero no deja de ser menos cierto que se ha dado muchos procesos judiciales en los cuales las sentencias han sido amañadas, han sido compradas, y muchos operadores de justicia han participado de eso. No solo el propio juez, ahí tenemos resolutores, secretarias, incluso hasta notificadores, jueces suplentes, que participan de este tipo de irregularidades. Y cuando se ponen denuncias, a ver si un juez tiene 10 denuncias,
Si el río suena, no puede ser que sean 10 personas que les fue un revés de la sentencia y la traigan con el juez. Y de diferentes partes del país. Y lo importante es que aquí ha existido una realidad. Aquí han habido magistrados desde la Corte Suprema de Justicia que han protegido jueces corruptos. Magistrados y magistradas. Últimamente muy famosa una magistrada que los protegía de modo tal que no hubieran sanciones, que no se les acercara a nadie, y los tenía en su séquito. ¿Por qué? Porque al postre, la siguiente elección, para ver si te postulas para magistrado, ya tenías los votos de estos operadores y de estos tribunales para las elecciones de magistrados en la Corte y mantener sus cuotas de poder. Esas son realidades y viene protegido desde el Olimpo. El Olimpo le decimos a los estudiantes de Derecho, a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que no han hecho su trabajo. Decime cuándo se ha dado aquí una verdadera depuración judicial. Con que no la han hecho en la PNC, no la han hecho en la Fiscalía. Ese es otro punto importante. Ahí es donde, perdón. Sí, no, lo que decía Bessie, porque en Estados Unidos inclusive hubo una adecuación de los liderazgos de los que manejan las riendas de la seguridad pública, en el aspecto que ya se habla, bueno, no es nuevo, de la jubilación de muchos comisionados que tanto están aportando ya un modelo de seguridad ciudadana o se han quedado con el modelo de antaño, porque muchos vienen unos son de la guerrilla, otros son del ejército, y ya la aplicabilidad ya no tiene una objetividad para un arquetipo de seguridad ciudadana. Lo mismo pasa con los gobiernos locales. Todavía se sigue manejando la cuestión de que militares deben comandar a los agentes metropolitanos, municipales. Todavía la gente dice una pareja de guardias controlaba un pueblo y no se trata de ir a sopapear a la gente. Exacto, y recordemos que cada institución tiene su función, es muy diversa. Yo he mencionado muchas veces, la Fuerza Armada en su momento debe regresar después a los cuarteles y obviamente hace una función vital cuando hay incendios, inundaciones, de rescate, tiene una preparación muy buena para el delito transnacional, como lo hemos visto. Yo lo que siempre he peleado Julio Valdivieso nos escribe acá, perdón, voy a someterlo porque tiene que ver mucho con esto. La efectividad de una medida se mide por el resultado, cuántos condenados salen después de una captura masiva. Y ahí es donde venís a poner en claro, evidentemente, si funciona o no funciona. Sí, aquí hemos tenido casos que el criteriado está contra 500. Y acordémonos que el criteriado te tiene que decir lugar, hora, día, cómo, cuándo y por qué. De 500 personas. En la época de mano dura era un show. Por cierto, Julio, felicidades que ya hemos conocido de la nueva plataforma, la nueva etapa, sí, por supuesto, con su programa y su nuevo, desde luego, aporte al análisis del país. Un saludo a mi querido Julio y también un saludo para el chismoso que dijo que ibas a dirigir Arena, ¿verdad? Pero ya viste que te retiraste porque ibas para un programa. Mira, de lo que hablamos del tema de los cuarteles, creo que es interesante y es algo que yo siempre he criticado y aprovecho las cámaras. ¿Cómo es posible que donde están los cuarteles es las zonas más peligrosas? Véame usted los cuarteles, vaya a ver los cuarteles, déjala poner la Policía Nacional Civil, vea, tiene otra lógica. Pero esos cuarteles tienen mapeada toda esa comunidad, ¿saben quiénes son? ¿Por qué esa zona es la más peligrosa? Porque no salen siquiera a dar seguridad, ni siquiera a chapodar salen, por Dios santo. Ahí pasan en su punado. Entonces, yo creo que empecemos por ahí. ¿Cómo es que están ahí en la Fuerza Aérea y Ilopango es donde más desaparece gente? Hay que tener en cuenta una situación, que nosotros, como dije hace un momento, estamos mal estructurados políticamente como políticas estatales, que realmente no existen. Acá debería de seguirse viendo que no tiene que apostarse a una Fuerza Armada enorme. Por ejemplo, esa apuesta de llegar a 22,000 elementos de la Fuerza Armada, eso, perdóneme, con el debido respeto, no es lógica, porque entonces es asegurarnos que la Fuerza Armada va a seguir haciendo tareas que no le competen en seguridad pública. Y el problema... Pero la población lo percibe bien. Hay quien dice, yo me siento bien seguro teniendo eso. O sea, voy a poner un poco el lado vamos a ponernos en el lado de la población, porque se sienten seguros, pero el problema entonces es que ya deberíamos de haber entendido a dónde está la inseguridad que siente la persona. Quiere decir que entonces no tiene confianza en la PNC, no tiene confianza en esa policía. Y quiero tocar algo que ya dijeron los colegas. Uno, la policía tiene oficialía que tiene más de 25 años en el mismo nivel, porque cuando se inició, me acuerdo, aquí lo hemos dicho, iniciamos con el nivel superior, ejecutivo y básico, y éramos solamente subcomisionados, los otros subinspectores, y después se fue desarrollando. ¿Qué sucedió? Se ha quedado con esa cantidad de personas todavía en el lugar, no se les da una salida, y claro,
la gente dice, bueno, si yo me fuera, yo tengo 25 años, hay oficiales de 60 y pico de años, porque así hay, que ya merecen retirarse, y hay oficiales que no han llegado a los 60 años, pero tienen más de 25 de estar en esos mandos. Entonces, yo siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que los mismos oficiales que experimentaron mano dura, super mano dura, Batman y Robin y todo eso, ¿verdad? El tiempo se nos está agotando y me gustaría que entráramos un poco a la reflexión concluyente de este programa, que yo creo que era importante ponerlo en el contexto de todo lo que se está viviendo hoy en día. Bueno, por cierto, el día de ayer se conoció de muchos despidos en el área carcelaria de trabajadores. Sí, 500 personas. Eso quizás solo con la acotación que tú hacías del ejército. Yo entiendo la población porque la realidad que nosotros hemos conocido, bueno, yo he crecido con esa realidad en cuanto al nivel pandilleril en ciertas zonas, y la gente se siente segura con la Fuerza Armada. Sin embargo, quiero poner el ejemplo de Medellín. En Medellín, después de Pablo Escobar, inclusive se recrudeció la violencia, siendo de las ciudades más violentas del mundo. ¿Qué sucedió en ese momento? Inevitablemente, la Fuerza Armada de Colombia se hizo presente durante 2 años, mientras atomizaban la delincuencia y la operatividad criminal. Posteriormente a eso, ellos salieron y se lo dejaron a la municipalidad con organismos internacionales, empresas privadas, para reconstruir ese arquetipo de seguridad ciudadana. A eso tenemos que evolucionar nosotros. Ese es el dato importante que la gente debe entender, es que no pueden erradicar a las pandillas, es atomizarla, es reducirla. Es que la delincuencia no se elimina, se neutraliza, porque tiende a mutar a través del tiempo. Porque la gente sueña que porque va a tener un ejército grande van a salir a despescuezar a todos los pandilleros. Por ejemplo, hoy la delincuencia es virtual, yo lo mencionaba, la fiscalía, el fiscal ha hecho una labor interesante de estar desarticulando bastantes bandas desde el año pasado a nivel de delitos cibernéticos. Estamos viendo que ya no es necesario llegar al plano físico para delinquir, sino que a yo través estoy un poco nerviosa con eso del patrullero digital. Aquí hay otro comentario interesante, me dice, buen análisis el que se hace, pero también debe de haber un énfasis también, dice, en la parte relacionada con el nuevo rol de los jueces. Me da la impresión que se quedó un poco en la parte relacionada de jueces nuevos, que se supone que yo creo que ahí se está queriendo referir, me imagino, a este cambio de casi la tercera parte de los jueces que hubo. Pero hay que tener... ustedes dos son abogados, ¿verdad? Sí, hay una situación que también no quiere decir que fuera eso el boom y que con eso se nos arregló el órgano judicial. No es cierto. Además fue vendida una estrategia diciendo que los mayores de 60 años eran corruptos. Ya sos corrupto por llegar a cierta edad, ¿verdad? Así es, entonces no es posible eso, porque hay muy buenas jueces que trabajan como debe de ser. Por ejemplo, la juez de tercero y segundo de vigilancia penitenciaria. Pero el problema más grave es que no entendemos que si le dan la oportunidad de llegar a un lugar es para mejorar a la población salvadoreña. Aquí no venimos a inventar nada. Aquí se tiene que apegar a la ley. Buenas o malas hay que apegarse. No hay que venir y decir que porque es producto de mi imaginación, es un bebé Sinclair, yo voy a venir a hacer X o Y cosas. No, aquí lo que tenemos que buscar es al salvadoreño a rescatarlo. Y eso significa enseñarle qué es lo que realmente tiene que haber. Tenemos la obligación, los que tenemos que, como Julio, que está ayudando de lejos ahora hasta en un programa, que es un docente a quien le guardo mucho cariño, Julio Valdivieso, y los que estamos acá estamos en la obligación de seguir señalando, porque si nos quedamos callados en estas discusiones, estamos contribuyendo a que se siga haciendo las cosas malas. Miren, yo creo que es importante hacerle un llamado a la Procuraduría de Derechos Humanos para que se apersone y le dé asistencia a estas 500 personas que han sido despedidas. Yo jamás voy a acompañar este tipo de decisiones de hacer estas desbandadas de despido de gente, aduciendo de que todos son corruptos, como el tema de los 60 años con los jueces. Tiene que haber individualizaciones, tiene que haber investigaciones. Vos no podés quitarte de atarrayazo 500 personas. Da la impresión, que la política esta se ha dado en razón de la información que se le filtró a ciertos medios de comunicación de las reuniones. Vean, María José Orellana, concejala de San Salvador por Arena, también renunció esta mañana. Ese es un tema bien interesante. Que mira, a mí me llama la atención que hasta hoy, que ya perdieron el poder los partidos, hasta hoy se dieron cuenta los correligionarios que los partidos son corruptos. Bien raro, ¿verdad? Más de 30 años. Bueno, el tiempo se me fue, gracias, les agradezco. Voy desde este escenario de análisis que hemos tenido a examinar también el otro desafío social, en complemento a la cultura de la integración que promueve nuestro buen amigo Alejandro Gutman, sí, que estará conmigo en unos minutos.
Luis, muchísimas gracias, como siempre, contar con tus acertados conocimientos. Bessie también, nuevamente felicidades, a celebrar, se ha dicho, ¿verdad? Y por supuesto también a ti. Muchísimas gracias. Gracias, un gusto. Encantado para el fin de semana leer tu libro y por favor, gracias. El fin de semana, ahí vamos todos con el librito. El vuelo del Toro Guaso. Gracias, pausa y regresamos con Alejandro Gutman. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. En consecuencia de lo que veníamos hablando en la primera etapa de nuestro programa, que era hacer un énfasis en el tema de los grandes desafíos que el país tiene para solventar uno de los grandes problemas que ha venido carcomiendo el desarrollo, la sociedad misma, la delincuencia, la violencia. Hay otro componente que tiene que ver con la integración social, ¿verdad? La integración, la cultura de la integración, que es una de las digamos, figuras que nuestro buen amigo Alejandro Gutman ha promovido desde hace mucho tiempo en nuestro país y ahora lo tenemos acá para seguir actualizando más de esa información. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Ernesto. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a la gente que nos está mirando en estos momentos. Aquí estamos, Ernesto, en la dura lucha cotidiana y en los esfuerzos para tratar de ya a partir del 1 de marzo poder sacar adelante 40 proyectos integradores, llevar esta cultura de la integración a la mayor cantidad de gente posible. Nos vamos a circunscribir a dos municipios en alrededor de 25 comunidades, en Soyapango y en Panchimalco. Nos encantaría poder hacerlo en todo el país, teniendo en cuenta que ya hay una ley desde hace más de 2 años, que es la Ley Nacional del Sistema de la Cultura de la Integración. Pero bueno, por ahora solo circunscribirnos a esto, tratar de conseguir los mejores resultados, ese impacto y ese desarrollo social que estamos buscando, seguir demostrando luego de 20 años de trabajo difícil, que este milagro social es posible a partir del esfuerzo y del trabajo y de la construcción de los salvadoreños y de sus instituciones. ¿Tienes una mejor lectura, un mejor panorama de lo que tenías en la última, digamos, conversación que tuvimos acá? Te digo esto para poder de alguna manera capitalizar los alcances que ha tenido tu esfuerzo, tu llamada, tu insistencia y sobre todo los canales de comunicación que han habido. Entiendo que dentro del concepto de apoyo que el gobierno o los gobiernos han tenido, creo que hay una partida que se ha destinado para seguir trabajando. Creo que llega casi al millón, ¿no? $900.000, si no recuerdo. Así es, $900.000, esa es la partida adjudicada. Ayer tuvimos una reunión en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública con los técnicos, todo bajo la tutela obviamente del señor ministro de Gustavo Villatoro. Se facilitaron y hubo muy buen entendimiento, una comprensión, un avance sustancial, les diría, pues estaba bastante preocupado porque queríamos comenzar en enero, luego en febrero, y ahora parece que sí, ya vamos a empezar a partir del 1 de marzo, finalmente, así que creo que el estado de ánimo mejora, porque en realidad todos estos esfuerzos uno los quiere canalizar en lo esencial, que es en el trabajo cotidiano, en todos los ámbitos donde la gente realmente necesita salir de la pobreza. Y ya el esfuerzo el desafío que significa poder realizar esto y llevar ese impacto a 25.000 personas necesita de todo. Tú hablas de sacar de la pobreza. ¿Tú crees que se puede? Sí, claro que se puede. Sociológicamente dicen que hay varios tipos de pobreza. Pero es que las hay. Son, no sociológicamente solamente, de todo tipo de... O antropológicamente. Exacto, o sea, hay culturalmente, sí, ahí está es que, mire, solo estando en los lugares uno va descubriendo y teniendo la mente abierta y una constancia y un amor por lo que se está haciendo y recogiendo experiencias y aprendiendo del error y fortaleciendo aquello que está bien, que es lo que se viene haciendo desde hace 20 años, trabajando en conceptualizaciones nuevas, en modelos innovadores, en un desarrollo en toda esta temática, en una evolución.
uno se da cuenta que existe esa posibilidad de salida de la pobreza, que en realidad justamente lo que no se hace con las políticas públicas y lo que no se hace en los proyectos de las organizaciones internacionales, que es por donde se canaliza la mayor cantidad de los esfuerzos y de los recursos, es justamente pensar en salidas de la pobreza. Entonces lo que se hace es atacar problemas puntuales. Y la pobreza va a continuar históricamente porque no hay ningún tipo de proyectos, ni de miradas, ni de desarrollos orientadas a justamente eso. Y en la medida que eso no suceda, continuaremos gobierno tras gobierno, generación tras generación, vida tras vida, transitando por caminos en donde unos les pondrán un color a la pintura que quieran pintarle una escuela, otros harán un curso de una cosa o un curso de otra cosa, otros beneficiarán a Juancito y mañana a María, pero la verdad que todo seguirá así. Unos le pondrán una figura a una construcción o una infraestructura, otros pondrán le pondrán un nombre importante a algún proyecto, pero la cuestión es que hasta tanto no se entienda bien esto, y este modelo innovador, lo que representa la esencia que tiene, la diferencia de este milagro social que yo creo que es posible porque lo he visto, a partir de la construcción de la energía social que generan esos ciudadanos salvadoreños y esas instituciones salvadoreñas. Si no se utiliza ese gran recurso maravilloso que existe en el país, no hay ninguna posibilidad de esa salida de la pobreza que usted bien hizo en enfatizar hace unos minutos. Ok, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, ¿qué diferencia hay entre ese sentir y pensar que tú tienes y has venido a lo largo de todos estos años exponiendo y con toda aquella visión que está también plasmada en la política pública del actual gobierno y de los gobiernos anteriores? ¿Cómo en algún momento existe digamos, un andamiaje de coordinación? Ahora tienes una asamblea legislativa que está dominada precisamente por un solo partido prácticamente, sí, ¿verdad? Donde esa visión que tú tienes no escapa para saber de que ellos también la tienen por el desarrollo de la sociedad. ¿Qué caminos los unen? Voy a hacer una pausa, ¿te parece? 7:31, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, gracias por enviar sus comentarios en esta interesante conversación que estamos teniendo con Alejandro Goodman, presidente de la Fundación Forever, precisamente en el contexto de una nueva realidad política, una nueva realidad de país, si lo queremos ver desde el punto de vista de digamos, lo afín que resulta a veces encontrar tu visión de resolver problemas en territorios bien marcados donde predomina la pobreza frente a la visión de la política pública que sin duda alguna lo tiene. ¿En qué se parecen o en qué se distancian? Mire, primero querría hacer querría contextualizar algo que me parece importante a partir de un punto de partida que es la realidad, que es la que conocemos desde hace 20 años y por la cual transitamos cada día. Desgraciadamente, la realidad que atraviesa gran parte de la sociedad salvadoreña es la de un estado de pobreza sin salidas, estancada, donde se vive muy mal, donde la gran mayoría de la gente no tiene posibilidades de desarrollo real, de escaparle a esa pobreza, no tiene posibilidad de ser atendidos bien en los hospitales y curados, no solo atendidos. No tienen la posibilidad de tener una continuidad académica, de continuar sus estudios en las universidades, no tienen la posibilidad de tener en las comunidades un desarrollo armónico, un mejor vivir desde todo punto de vista, que podría entrar en muchos detalles. No tienen las posibilidades de descubrir el otro mundo, ni la posibilidad de trabajar en la formalidad, ni en la posibilidad de ver acceder al entretenimiento. O sea, se vive en un estado de desintegración permanente
en donde cada uno hace la suya y en donde no hay mayores miradas integradoras que conduzcan a acercar a quienes andan en un ámbito y a quienes andan en otro. Y no solo me refiero a la gente, a las personas, sino también a las instituciones. Entonces, hasta tanto eso, Ernesto, por más buena voluntad que exista, no se conozca, no se descubra, no se viva, no se sienta y no se entienda y no se comprenda, entonces es absolutamente imposible que haya cambios importantes, y va a haber sí proyectos generosos, proyectos que aparentemente son interesantes y que desde la dialéctica o desde el mensaje puedan ser sumamente encantadores, sumamente atractivos, pero la realidad no cambia. En la medida que se apunte a oportunidad, a mejorar oportunidades y no a mejorar realidades, entonces seguiremos viviendo de la misma manera generación tras generación. Y hay que estar en esos lugares para entender y comprender bien todo eso. A ver, mira, el sector privado también ha sido un aliado, digamos, contemporáneo, o mejor dicho, temporáneo, en toda esa visión, porque te ha acompañado el sector privado. Hay una parte. La academia, entiendo que también ha sido consecuente con él. La academia ha sido muy generosa, nosotros nos acompañan. Ahí tiene usted, por ejemplo, algo muy significativo que marcar. La academia, hay alrededor de 24 universidades en el país. Una nacional, la Universidad Nacional, que estamos en un proyecto, dicho sea de paso, voy a hacer un paréntesis, estamos en un proyecto que ojalá pronto podamos anunciarlo, pero de hacer un diplomado de 6 meses acerca del ADN de la pobreza y de la cultura de la integración. Un diplomado sobre el ADN de la pobreza. De la pobreza y la cultura de la integración. Realmente creo que sería un gran avance y estamos cerca de poder concretarlo. Entonces la academia ha permitido establecer, Ernesto, lazos, puentes de integración que se han continuado, que hoy están bastante sólidos, pero que definitivamente hay que terminar de afirmarlos, si se quiere, en donde hay una relación que antes era antinatural entre la escuela y la universidad y que hoy se ha reconvertido en una relación natural. No solo para que este año terminen de graduarse 1000 jóvenes en la universidad que no tenían ninguna chance de entrar en la universidad porque no eran los de los 10 o no tenían las condiciones para hacerlo, sino también para establecer por ellos y por otros que están llegando o que van a venir dentro de unos años, una relación que antes era inexistente. Entonces, los mismos que construyeron esa relación, universidades, escuelas, maestros, estudiantes, vecinos, abuelos, etcétera, etcétera, han construido esos puentes que hoy permiten que otros transiten y haya una naturalidad en esa relación, porque si no, entra un joven becado al mejor, entró a la universidad y ese se podrá quedar porque reúne ciertas condiciones, etcétera, etcétera. Pero para que esto se dé, tiene que haber una naturalidad construida justamente por los salvadoreños. Entonces, usted habla de la empresa. Nosotros venimos anhelando, y en la ley está, en la ley del Sistema Nacional de la Cultura de la Integración está, que desearíamos que cada empresa salvadoreña participara de la formación educativa de los jóvenes, con cursos de capacitación, con pasantías, con una serie de elementos fundamentales para que esto permita un verdadero desarrollo de los jóvenes, para que se descubra el otro mundo. Mire, los jóvenes no van de la escuela, no van más allá de la escuela a la casa y de la casa a la escuela. No conocen lo que es una empresa, no conocen lo que es una universidad, no conocen lo que es el entretenimiento en un concierto, en un museo, en un partido de fútbol, en un cine, en un teatro. Todo eso son parte de estos proyectos integradores que sirven y que para ese verdadero desarrollo y que son muchas veces intangibles o que se hacen de manera aislada para el resto de los modelos que se proponen y que no alcanzan a impactar porque... ¿Se acuerda cuando nosotros empezamos con Fútbol Forever hace muchos años? Nosotros pensábamos que el deporte iba a poder ayudar, iba a tener el suficiente impacto para poder salir de la pobreza. Bueno, me equivoqué y lo reconocí ante el Papa cuando nos invitó por segunda vez. ¿Por qué razón
te equivocaste. Porque con el deporte solamente no se puede pensar que es lo suficientemente energético y tiene esa fortaleza como para salir de la pobreza. Es hasta utópico pensar. El deporte como una herramienta más es fabulosa, pero dentro de un contexto de situaciones que le permitan al hombre, a la persona, a la mujer, ¿no es cierto?, ir a las instituciones, ir creciendo, pero también el contexto tiene que ir creciendo, porque un hombre o formado mejor en el deporte o porque saca un título universitario, no es que por eso solamente va a poder salir de la pobreza, porque él y su entorno va mañana a un hospital y las cosas siguen igual, no puede conseguir trabajo porque viene de este lugar, no tienen acceso a otras situaciones y es lo mismo, vivirá un poquito mejor y con eso para muchos les recontraalcanza, pero la mirada va a seguir siendo muy miope porque se va a ver beneficiado esa persona, ese conjunto, pero sin los efectos multiplicadores que tienen estos proyectos integradores. Fíjate que aquí, gracias a Rafael Torres, que nos escribe y dice: pero si han hasta disminuido los presupuestos a la Universidad de El Salvador, ¿cómo se van a arreglar los problemas? Desde el ángulo educativo. Perdona que estoy un poco hilvanando todo lo que hemos estado elucubrando en el complemento de este análisis que veníamos desde el principio con los antecesores y ahora aterrizando en esta parte más conceptual de lo que tú has venido haciendo en el país. Tú le has puesto mucho a la educación. Es muy importante, no es lo único. Ya no era solo el deporte, tampoco el pescado. No, tal cual. Tampoco el pescado, digo la metáfora del pescado, sino es enseñarle a ellos absolutamente a pescar. Mire, definitivamente yo creo y vengo haciendo la lucha desde hace, usted sabe, casi 20 años, porque se abrace toda esta cultura de la integración. Ya me siento liberado porque vamos a empezar a hacer. El año pasado se nos habían adjudicado $2 millones, hubo muchos problemas, todo de conocimiento público, al final no pasó nada, se pagó directamente $300.000 a las universidades para que los jóvenes pudieran estudiar, pero $1.700.000 no pudieron ser llevados a los distintos proyectos que iban a beneficiar a más de 45.000 personas. Este año ya contamos con esos, todavía no lo firmamos, pero estamos ya... Reina González, perdona que te interrumpa, pero sigue con ese análisis, pero quiero sumarlo. Reina González nos escribe: a mí me alegra que Ernesto le siga dando espacio a don Alejandro para correr la voz sobre la cultura de integración. Yo estoy en mi último año de mi carrera gracias al apoyo de estos proyectos. Fíjate que qué bonito, ¿verdad? Ella nos escribe. Sé que hay mucha negatividad ante este tipo de programa. Me refiero a de seguro se refiere a los traspiés, o mejor dicho, a los obstáculos que han habido. Pero sé que dice ante este programa, pero para mí personalmente significa una gran oportunidad de desarrollo e inclusión social. Ese es el punto clave. Perdón. Bueno, definitivamente yo no conozco obviamente a cada uno de los miles que se benefician, jóvenes, abuelos, vecinos, etcétera, porque desgraciadamente he pasado buena parte de mis últimos 2 o 3 años trabajando con los políticos, mucho más que en los lugares donde debería estar. Me siento hoy con esa libertad, con ese peso. ¿Sí? Me salió. ¿No te sientes apoyado por el actual? Por eso decía yo, con el escenario que se vive ahora, donde es más fácil, mire, digamos, yo sigo esperando, Ernesto. Yo sigo esperanzado que el señor presidente me atienda, que me dé una audiencia. No pido pero has mucho, hablado con sus hora. Funcionarios, entiendo, ¿no? Sí, he hablado con algunos de los funcionarios, pero la realidad es que la modalidad que existe de presidencialista, es importante hablar con el señor presidente en estas cosas, porque en realidad se necesita esa voluntad política para dar ese impulso a la ley del Sistema Nacional de la Cultura de la Integración. Va a haber un milagro social, ya lo hay. Yo invito a las organizaciones internacionales. Yo creo que no miran su programa, no miran la televisión local, las organizaciones internacionales, las embajadas, la PNUD, el PNUD, el USA, de la Unión Europea, los embajadores, no miran
la televisión local, la radio local, no leen los diarios, leen sus cuestiones y manejan las cuestiones exactamente como lo vienen haciendo hace decenas de años. Pero si lo hicieran, sería bueno que dejaran un espacio así, aunque sea, en sus cabezas y en sus presupuestos, para explorar a ver si este nuevo modelo social, esta evolución en el modelo de desarrollo social, coincide con los objetivos y es realmente mucho más eficiente que lo que vienen haciendo desde hace años. Me encantaría que tuvieran ese poquito así de humildad para darse un lugar, un espacio y vamos a ver lo que se hace, lo que está construyendo el pueblo salvadoreño y sus instituciones. No una fundación. La fundación somos 4. Hoy somos 4 porque se nos acabaron todos los recursos. 4. No importa, pues la fundación, se lo he dicho 1000 veces, ojalá desaparezca mañana. Lo importante es que son los mismos salvadoreños y sus instituciones los que deben hacer y deben continuar haciendo este milagro social en el cual yo creo, estoy convencido, y por los resultados que se vienen obteniendo, y no por el futuro solamente, sino por lo que viene sucediendo con estudiantes, con escuelas, con universidades, con comunidades, con abuelitos, etcétera, etcétera. Con los medios de comunicación, que estos espacios, Ernesto, antes no ocurrían. Hoy ya permeado en una gran parte de la población todo este nuevo modelo. Claro, por eso necesitamos ese abrazo presidencial. Y te quiero decir de que el sentido mismo de tu pensamiento, de tu proyección, va en concordancia precisamente con los objetivos que tiene una plataforma como la que este servidor presenta, conduce. Es decir, de dar aportes importantes en la redefinición de políticas públicas que vayan encaminadas a favorecer al salvadoreño. Absolutamente. ¿Verdad? Porque ese es el fin último, ¿verdad? Ese es el fin primero y último. Una fundación no puede, ni un presidente, ni un Bill Gates puede cambiar esto. Son los salvadoreños los que... Vamos a ir un poco en la conclusión porque ya me están pidiendo una pausa y regresamos con eso. 7:47, gracias por estar con nosotros. Con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Tú dejaste sobre la mesa, antes de irnos al corte, la palabra de que somos los salvadoreños quienes debemos asumir ahora la responsabilidad, independientemente exista fundaciones o quienes sean. Absolutamente. Don Rolando Sierra, muchas gracias. Escribe y dice: El Salvador tiene un sistema antiprogresista. ¿Será que no les conviene que el más pobre salga adelante? Es una pregunta interesante. Bueno, eso siempre está en el imaginario de la gente y de mucha gente. Yo lo que le puedo asegurar es que no están dadas las condiciones para generar ese desarrollo. Y la gente que necesita, yo digo que se necesitan 3 cosas. La voluntad, el deseo, el acompañamiento del gobierno. El acompañamiento de esas organizaciones internacionales, porque tienen recursos maravillosos desde todo punto de vista que podrían generar ese entusiasmo y esos cambios, esas transformaciones reales. Y la rebeldía de los pueblos. La rebeldía de los pueblos significa hacer un cambio en el chip, en lo intelectual, para que eso sea acompañado de la acción, para permitir o dejar de esperar y de estar en esa esperanza desesperanzada, de ver qué me van a traer. Esto es así, esto no es así, pero yo veré porque ya no tengo demasiadas posibilidades de salir, ni mis hijos tampoco. Cuando se dan cosas, hay mucho descreimiento porque generación tras generación se las ha engañado. Y hay que entender esa circunstancia, pero hay que rebelarse con lo que quede. Hay que rebelarse y tratar de encaminarse y de tratar de construir esta integración que es posible y de la cual uno se va a beneficiar y va a empezar a vivir con dignidad, porque en esa construcción de su propio futuro usted va a encontrar dignidad. Si encuentran esa rebeldía, que hay que buscarla, si tienen un espacio para darle lugar a esa rebeldía, créame que no se va a defraudar ni usted ni los suyos y que va a encontrar gente que va a ir abandonando. No importa.
pero es importante que se sigan sumando, como lo han venido haciendo hace casi 20 años con resultados maravillosos. Fíjate que don Tomás Argueta, que bueno, me encanta que interactuemos, que nos envíen sus comentarios, sus análisis. Don Tomás Argueta dice, el fundamento, Ernesto, de toda política, de toda integración, como última instancia, es la vida. Absolutamente. ¿Y qué se hace por ella? Exactamente. ¿Cómo la construyes? ¿Cómo la haces? Tal cual. Hablábamos del tema de la migración forzosa antes de ti. ¿Usted se acuerda que hace poco hicimos una caravana al revés? Eso tuvo un impacto nacional e internacional maravilloso, y donde miles de jóvenes y abuelos y vecinos salvadoreños, estudiantes, vecinos, profesionales, acompañaron desde la frontera guatemalteca salvadoreña en dirección hacia el centro de San Salvador y no en dirección al norte, pasando por Guatemala y México, mostrando que se quieren quedar en el país, solo que necesitan que se den alguna serie de condiciones para poder potenciarse, para poder desarrollarse, para tener ese ejercicio cotidiano, para estar mejor y sentir que uno va saliendo de la pobreza. Esos son pequeños hitos que representan tantas cosas en el país. Hay miles y miles, pero la realidad, Ernesto, y yo vuelvo sobre lo mismo, y ahora voy a ASDER, por ejemplo, más tarde, que me han tenido la gentileza de atenderme y que siempre nos apoyan, para también proponer que los medios de difusión, y esto me lo he escuchado muchas veces, tenga la palabra de un maestro, de un alumno, de un vecino, de un abuelo. El país necesita escuchar y escucharse. Son demasiado valiosos esos testimonios para no escucharse. Allí radica gran parte de la realidad, que no puede ser borrada o eliminada por mensajes bonitos de nadie. Basta de tantos representantes, vayamos a las esencias. Es fundamental escuchar esos testimonios, porque allí se acaba un poco la mentira, se acaba un poco el mensaje bonito. Para modificar, para transformar estas realidades se necesita meter bien los dedos en la tierra y romper con estigmas, con prejuicios, con modos de hacer, con modos de pensar. Hay que tener mucho amor, pero también mucha inteligencia para desarrollar proyectos que funcionen. Y por supuesto, un compromiso tremendo con los más desfavorecidos y que necesitan participar, y necesitamos acompañarlos con esas universidades, con esas escuelas, con esos maestros, con esos directores, con esos empresarios, con esos empleados, con esos medios de comunicación, con las alcaldías y con ese acompañamiento permanente que ojalá algún día termine de darse para que las organizaciones internacionales y las políticas sociales se encaminen hacia eso. Yo voy a seguir luchando, nosotros vamos a seguir luchando hasta el último día, y yo tengo la esperanza que el señor presidente nos atienda, pero mucho más importante, que abrace esta ley de integración nacional para que realmente termine de provocarse ese milagro social que yo estoy convencido que se puede dar si los salvadoreños terminan de abrazar todo esto. Espero tenga eco tu petición de esta mañana. Muchas gracias. Deseo eso. Muy amable. Pero te quiero hacer una pregunta. En el contexto de la mundial, lo que vive el mundo hoy en la parte relacionada con la pandemia, algunas crisis financieras que podemos ver, un latente estallido de tercera guerra mundial, que Dios quiera no pase esa situación. ¿Cómo ves entonces todo este escenario del que hemos hablado? Que la mejor manera de fortalecerse es justamente integrando, porque cada una de estas acciones que usted bien menciona, cada una de estas acciones, de estos hechos tremendos que impactan en la humanidad, penetran mucho más fácil y destruyen muchísimo más fácil a quienes menos preparados están, a quienes menos o a quienes más desintegrados están. Esos son el 70-80% de la población del país que más desintegrada está,
son los que más sufren, porque el otro, nosotros los que estamos bien, tenemos un techo, aquí tenemos un cafecito. Nos vamos a arreglar. Lenny Omata, estupendo programa el día de hoy, Ernesto. Bueno, interesante porque la idea es tocar la sensibilidad, esa fibra sensible del salvadoreño, de que la responsabilidad de salir adelante, más allá de la mano amiga que puede venir ya sea del sector privado, de políticas públicas de gobierno, es el ímpetu de cada quien por salir adelante. Y tú lo has puesto en evidencia con muchos jóvenes que estaban marginados en aquellas zonas donde no llegaba la política pública y que ahora, entiendo, hasta graduados están de las universidades. ¿A usted le parece, sabe con los recursos contaditos así, que uno tenga a fin de este año 1000? Es mucho, ¿eh? Por eso, durante 15 años no recibimos nada. Nunca quisimos tener una fundación gordita. Lo único que intentamos es generar un modelo evolucionado de desarrollo social que fuera abrazado, que fuera acompañado para que cada salvadoreño, si esto hubiera sido acompañado hace 20 años o hace 10 años, hoy no tendríamos 1000. Otro gallo nos cantara. Fíjate que, ojo, dice Douglas Fuentes, que bueno, dice Douglas Fuentes, mira, ojo, las condiciones... vamos a ver, están entrando una gran cantidad. Ojo, las condiciones que el Estado le provee a los ciudadanos es de suma importancia para que la gente que quiere salga adelante. No es fácil para los más necesitados y para quienes luchan y ganan $10,000 o $10 al día, dice. Absolutamente. Que es justo lo que estás comentando, por eso te interrumpo. Carolina Claros, lo mejor de este programa es verlo tomando café rico, ¿así es? Buenísimo, qué bueno, de eso se trata, ¿eh? Gracias a todos y cada uno. El tiempo se me fue, fíjate, lastimosamente contigo siempre es muy... tiene un gran valor conversar contigo por el interés que tienes de llamar a la sensibilidad, a la conciencia de los salvadoreños a estar cada día mejor. ¿Verdad? Yo le agradezco enormemente a usted, Ernesto, muy amable, y seguramente vamos a estar... ya liberado en este trabajo, seguramente vamos a poder mostrar una vez más, hasta el cansancio siempre, cómo vamos construyendo junto a los salvadoreños y a sus instituciones un verdadero desarrollo y una posibilidad de esa salida de pobreza que tanto se necesita. Ok, te agradezco muchísimo. Gracias Alejandro Guzmán. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los invito al análisis político semanal de Radio Fuego, hoy a las 7 de la noche. No se lo pierdan. Gracias, pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.